24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Aquí empezamos. Han transcurrido 6 días desde que el Pleno de la Asamblea debatió el caso Encuentro y aún no se ha presentado la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, aunque ya hay un anuncio que el presidente de la Asamblea encabeza y menciona que lo presentarán a mediados de marzo. Varios legisladores cuestionan el apoyo a este comunicado. Andrea Samaniego recogió las declaraciones. El juicio va. Es el título que lleva este comunicado que asegura que la petición de juicio político contra el primer mandatario se presentará a mediados de marzo. Es un comunicado firmado por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y otros 4 legisladores de UNES, PSC, Pachacutic Rebelde y de la Izquierda Democrática Disidente. A mediados de marzo se presentaría la solicitud con un documento muy bien estructurado, muy bien planteado, y con la participación de los mejores juristas del Ecuador. Vamos a buscar la verdad con justicia, sin complicidad y, por supuesto, sin impunidad. Sin embargo, es un comunicado que ha sido cuestionado primero desde Pachacutic, pues Mireya Pazmiño, quien firma ese documento, dicen no les representa. Que ella se está atribuyendo representaciones que no le competen. Aquí nosotros tenemos un jefe de bloque y él es quien tiene que hablar, o el presidente del movimiento, en este caso Marlon Santi. Pasa lo mismo con el bloque de la Izquierda Democrática. Alejandro Jaramillo sostiene que Rodrigo Fajardo tampoco es parte del partido. No, el señor Fajardo fue separado de la bancada de la Izquierda Democrática, creo que ni siquiera es afiliado a la Izquierda Democrática. Pero además la crítica va hacia el presidente de la Asamblea por encabezar este documento. Qué mal que se utilice el nombre de la representación de los 137 legisladores para ejercer en función de ello una opinión hacia la opinión pública de que es el sentir de toda la Asamblea Nacional. Cuando hemos visto que bancadas legislativas, asambleístas independientes, propias bancadas de otros legisladores han dicho que ellos no van a participar. Estos intentos lamentables de irse en contra de la institucionalidad, de crear el caos. Yo le veo a Virgilio Saquicela frotándose las manos, rezándole a la Virgencita del Cisne o del Quinche para poder que se llegue a dar este juicio. Más allá del anuncio, están a la espera de la causal por la cual presentarán esta solicitud. ¿Para qué se presenta este comunicado? ¿Para alertar qué? ¿Cuáles son los cálculos que se están queriendo o que pretenden con este comunicado? La presentación de esta petición está prevista para la siguiente semana. Pasadas las 3 de la mañana y pese a que varios consejeros habían solicitado que se trate en otro momento y con más tiempo, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anuló lo actuado por el anterior consejo, como la designación del superintendente de bancos. A continuación les contamos que otros consejeros presentarán acciones legales. En la madrugada, el Pleno del Consejo de Participación, que se reinstaló nuevamente la noche del jueves, anuló con 4 votos varias designaciones del anterior Consejo. Esto ocurrió en medio de cuestionamientos por parte de los consejeros de minoría, que dijeron además que no les permitieron hablar y que apagaron sus micrófonos. Bueno, recién me activan el micrófono en contra. Bueno, señor secretario, no podía hablar porque me tenían silenciado el micrófono. Eso era, ¿no? Gracias por activarme recién el micrófono durante toda la noche. Según Carlos Figueroa, recién a las 22:45 les pasaron un nuevo informe que aumentó puntos. Pero este informe no fue el que se presentó. No sabemos ni siquiera lo que tratamos. Esta decisión es de locos. Esta decisión es porque la partidocracia, sí, se ha metido. El correísmo y el Partido Social Cristiano se ha metido aquí en el Consejo a seguir mangoneando. Sin embargo, según la presidenta del Consejo, la decisión de acoger este informe jurídico que dispone la nulidad de varias resoluciones sí estaría sustentada. Que estamos trabajando con compromiso para levantar esta institución y devolvérsela a la ciudadanía. Hay que leer bien la resolución. Con esta decisión, entre varios temas que invalidan, también anulan el nombramiento del superintendente de bancos, Roberto Romero. Que esta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, desde que se constituyó como tal, ha venido actuando de forma abusiva y arbitraria, enmascarando sus acciones con visos de legalidad.
La intención ya había sido denunciada por el consejero Figueroa, quien asegura que no van a poder hacer efectivo lo actuado entre gallos y medianoche. El problema es que aquí van a tomar decisiones que son ilegales, que se van en contra de una decisión expresa. Y dice que presentará acciones legales, pues inclusive la Procuraduría General del Estado les había notificado que no estaba entre sus potestades el revisar nombramientos. Entre estas acciones consta una posible acción de protección. Uno de los puntos afectados por las lluvias es Taura, en el cantón Naranjal, provincia del Guayas. Muchas familias han resultado perjudicadas y varias plantaciones se han perdido. Luis Alfredo Zúñiga está en el lugar para traernos más información. Hola, Luis. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, realmente las afectaciones están a la vista. Las intensas lluvias continúan generando fuertes estragos en diferentes puntos de la provincia del Guayas. Las continuas precipitaciones han sido tan severas que han derivado en el desbordamiento de los ríos como el Bulubulu y han inundado parroquias como esta, en la que nos encontramos, la de Taura en el cantón Naranjal. La hemos recorrido, conversado con su gente y hemos constatado los problemas. Totalmente inundados. Hay personas que incluso están atrapadas en sus casas, otras que han tenido que ser evacuadas y se han perdido enseres en los hogares. Pero quizás una de las afectaciones más graves son las hectáreas de plantaciones de arroz, cacao, verde, entre otras que se han perdido, lo cual está generando fuertes afectaciones económicas a sus habitantes. La base de Taura también ha sufrido afectaciones. También hay que indicarles que en el cantón Yaguachi se sufren los estragos. Son 15 ahí las viviendas afectadas, pero a la par se han perdido plantaciones de banano, mientras en el cantón El Triunfo 20 viviendas han sido afectadas por las lluvias. Además hay calles inundadas. ¿Qué pasa también en el cantón Milagro? Allí se sufren las afectaciones, pues no han parado las lluvias desde el último miércoles. Las calles incluso del centro están bajo el agua, lo cual por supuesto genera pérdidas económicas y está complicando el tránsito vehicular en ese cantón del Guayas. Finalmente indicarles que en general Villamil Playas no se vive un mejor escenario. Al menos 8 sectores como Aguas Verdes y Altamira siguen bajo el agua. Largas e intensas lluvias han afectado a 530 familias al menos, unas 2.600 personas, y al menos 100 de esas familias han tenido que ser evacuadas. Allí también se ha dado el desbordamiento de ríos, afectaciones que siguen ocurriendo y que se siguen dando día tras día debido al fuerte temporal invernal acá en la provincia del Guayas. Es la información a esta hora. Continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por la información. Y se mantiene el monitoreo en los 25 cantones de la provincia del Guayas, principalmente en Playas, Milagro y El Triunfo. Sin embargo, hasta ahora ninguno se ha declarado en emergencia. El COE provincial ha atendido 111 incidentes en las últimas 72 horas. No se han reportado fallecidos. Vanessa Robles con el informe. Aunque ninguno de los 25 cantones del Guayas han sido declarados en emergencia, el COE provincial permanece activado. Pese a que todo pronostica que el ciclón Yaku se dirige hacia el sur, los organismos de socorro aseguran estar atentos a nuevas emergencias propias de la temporada invernal. Se han reportado 111 incidentes por las lluvias de las últimas 72 horas. No hay todavía, gracias a Dios, ningún fallecido. No ha habido todavía ningún GAT, ningún municipio que se haya declarado en emergencia. No obstante, el monitoreo se centra principalmente en los ríos de Balsar, Isidro Ayora, Nobol, Playas y Milagro, afluentes que han colapsado y anegado las vías principales de sus respectivos cantones. En Playas, por ejemplo, son 525 familias afectadas, es decir, más de 2.600 personas, las agraviadas por las últimas lluvias. Playas, por decirle, tuvimos que acudir al banco de alimentos. En Milagro sí, al igual que en Yaguachi, Simón Bolívar, Mariscal Sucre. ¿Y Playas también? Playas, y no solo ahora, sino hace 15 días pasó lo mismo. Asimismo, detallaron que en las carreteras del Guayas se han desplegado más de 1.500 agentes de tránsito para dar soporte vial y que están expeditas. Creo que no hay ninguna vía cerrada. Hay vías que
quedan con un solo carril, por ejemplo, en algún momento dado. En Guayaquil se mantiene la disposición del cierre de 2.000 parques hasta el domingo y el despliegue de una veintena de vehículos hidrocleaners para agilizar el desfogue de aguas o destapar alcantarillas de ser necesario. El COE provincial acotó que está en constante comunicación con los COEs cantonales, que se irán activando en función de las necesidades de cada territorio para mitigar los efectos de las lluvias. A $8 millones ascienden las pérdidas en Chone, provincia de Manabí, producto de las inundaciones. En algunos sectores el agua empezó a bajar, pero hay otras que aún están afectadas. Varias instituciones trabajan en atender la emergencia que lleva ya 3 días. Luisa María Heredia con la información. Son brigadas del municipio y del Ministerio de Obras Públicas trabajando en la limpieza de las principales avenidas de Chone, provincia de Manabí. Y es que según detalla el alcalde Leonardo Rodríguez, en menos de la mitad de los sectores que quedaron anegados tras las fuertes lluvias, el agua ya empezó a bajar. Pese a ello, la emergencia continúa, pues cada vez son más las comunidades afectadas por el fuerte temporal. Porque las aguas, si bien es cierto, empiezan ya a evacuar en algunos sectores de la ciudad, continúan su paso hasta llegar a la desembocadura del río Chone, generando afectaciones ahora en otros territorios. De hecho, la parroquia rural de San Antonio está afectada en muchas comunidades. A la fecha, precisa Rodríguez, 7.000 familias han tenido que ser evacuadas. Entre ellas está la de Jorge Cedeño, quien preside una de las comunas de San Antonio. Aquí se vivió una desesperación muy grande y hay alrededor más o menos con unas 30 familias que se han visto afectadas. A la par aumentan también las pérdidas económicas. Lamentablemente las cifras siguen incrementándose. Ahora tenemos ya un poco más de 5.000 hectáreas afectadas de terreno productivo, donde se ha generado una pérdida económica superior a los $8 millones hasta ahora. Y similar cantidad calculan que se ha perdido también en el perímetro urbano. Que no se ha podido normalizar el comercio en Chone y sabiendo que Chone es un cantón altamente productivo. Durante su visita de este jueves a Chone, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la realización de obras urgentes de mitigación por cerca de $11,3 millones. Las obras son desasolve de un canal de 7 kilómetros del río Chone y del río Garrapata, entrega de bonos de desastres a las familias afectadas y soluciones habitacionales, y la adecuación de una casa asistencial, ya que al hospital básico de Chone ingresó una gran cantidad de agua que afectó su operatividad. Vamos a iniciar los estudios para comenzar a construir a la mayor brevedad posible y ojalá en muy corto plazo Chone tenga un nuevo hospital acorde a lo que la ciudadanía demanda y los afiliados pagan. La obra tendrá 2 etapas y duplicará el número de camas disponibles, que son apenas 38 en la localidad. El ciclón Yaku dejará de tener incidencia directa en las costas de Ecuador durante los próximos días. Joana Ramos está con nosotros para darnos más información. Joana, adelante. ¿Qué tal? Gracias a las imágenes satelitales se ha podido confirmar que el ciclón Yaku se desplaza hacia el sur del Perú y se aleja levemente de las costas ecuatorianas. Les tenemos un reportaje a continuación. Yaku sigue moviéndose y ahora se dirige al sur de Perú. Este viernes el Instituto de Meteorología e Hidrología actualizó su alerta sobre el ciclón Yaku y señaló que dejará de tener incidencia en las costas ecuatorianas. Los reportes dan cuenta de alerta de lluvias hasta el lunes 13 de marzo, pero con el debilitamiento y desplazamiento de Yaku hacia el sur. Las autoridades recalcan también que el ciclón es bastante superficial y no reúne las condiciones para formar un huracán o una tormenta tropical. Para este fin de semana, según los pronósticos, en el litoral ecuatoriano habrá lluvias ligeras y estas se concentrarían en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. En el centro del país, según el INAMI, la lluvia caerá en Pichincha entre la tarde y noche de este viernes, principalmente en la parte norte y sur de Quito. También en Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. En la Amazonía se prevén lluvias fuertes en Napo y Pastaza. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada recuerda que el aguaje proveniente del sur del continente se mantiene hasta hoy, por lo que el estado del mar será moderado con olas de hasta 1.4 metros de altura. Tome precauciones. 24 horas. Se retransmite en Quito por Exa 92.5 FM. Una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1 y Sucesos 101.7 FM. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena. 98.7 FM en El Oro. Forever Music.
92.5 FM en Guayas y Santa Elena y la 100.1 FM en Cuenca. Más noticias en 24 horas. Una familia completa fue secuestrada en Daule, provincia del Guayas. Según información extraoficial, la mujer y su hijo fueron liberados. De acuerdo con la Policía Nacional, se registran 20 secuestros en lo que va del año. Dayana Monroy con el informe. La familia cenaba en un cangrejal cuando entraron 4 hombres. Se dirigieron directamente a ellos apuntándolos. Levantaron al padre, a su esposa y luego incluso uno de ellos toma al niño. Antes de irse roba una cartera y sale junto al pequeño. Después llegaron otros 2 hombres en una moto y varios más en otro vehículo. Esto ocurrió en un sector muy comercial de la urbanización La Joya en Daule, cerca de Guayaquil. Poco después, trascendió que la madre y su hijo fueron liberados, pero su esposo sigue desaparecido. Como zona 8 hemos enviado todos los equipos necesarios de investigativos también hacia la zona 5. Como es casi en el límite, aquí los hemos apoyado con toda la situación de la logística de personal investigativo para que colabore en esa zona. Aún no se conoce de cifras económicas para su liberación. La policía investiga el hecho, aunque no se les ha proporcionado mucha información. Están enfocados directamente a la localización, la ubicación tanto del vehículo que se tiene ya, que ha sido plaqueado, por donde ha hecho su recorrido, donde tendrán su sitio de acopio, su centro, su guarida, su casa de seguridad. A este caso de secuestro de una familia completa se suma este otro, también de una familia ocurrido en Quevedo. Por otro lado, todavía no se ha liberado a la comerciante que fue secuestrada cuando estaba en su negocio en el centro de Guayaquil. Poco después trascendió un video donde se la observa pidiendo ayuda. Se conoció que exigían $70,000 para su liberación. ¿Y cómo olvidar esta otra imagen? Ocurrió este lunes. 4 hombres secuestraron a un comerciante en Durán. Piden $60,000 para su liberación. Todos estos casos han ocurrido durante la última semana. Pero podemos mencionar también al avicultor secuestrado en Guayaquil el fin de semana pasado, por el que pedían $200,000. En lo que va del 2023 se han reportado 8 secuestros en Guayaquil, Durán y San Borondón. A nivel nacional ya son 20 los casos y en total al menos 25 las víctimas. El año pasado fueron 35 los casos de secuestros, es decir, en los 3 primeros meses de este año ya se han registrado más de la mitad de los secuestros realizados en todo el 2022. La policía ha alertado sobre los blancos. Asegura que ya no son únicamente personas que son parte de la clase social alta, sino también de la clase media. La directora de la cárcel de mujeres sufrió un atentado cuando se dirigía a su casa. Varios sujetos dispararon al carro en el que se movilizaba la autoridad junto a 2 policías que la custodiaban. Durante el ataque, ella resultó ilesa. Sin embargo, los delincuentes hirieron a los agentes. El SNAI rechazó este hecho violento y ratificó que continuarán las acciones que garanticen la seguridad y control en el interior de los centros de privación de libertad. Según la Policía Nacional, la funcionaria ha sido amenazada de muerte. Amenazas a sus teléfonos celulares, a la situación de panfletos, de misivas, indicándoles pues que ellos deberían mejor cambiar su forma de proceder, pues ellos se encuentran cumpliendo normalmente todos los protocolos que establecen los centros penitenciarios y aquellas organizaciones que se sienten afectadas siempre van a buscar afectarles a los directos. Por más de 30 pasos fronterizos irregulares de la frontera sur entran a Ecuador armas, municiones y explosivos que vienen desde Perú y que van a parar al crimen organizado. El ejército se mantiene en operativos permanentes en al menos 6 puntos estratégicos de Huaquillas. A esta hora hacemos contacto con Luisa María Heredia, quien se encuentra en el paso binacional. Hola Luisa María, adelante por favor.
¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Con un contingente de por lo menos 300 hombres desplegados en puntos estratégicos del límite político internacional, el ejército ecuatoriano lidera una dura lucha contra mafias que se dedican al contrabando y al tráfico de armas y municiones. En contacto permanente con autoridades militares de Perú y junto al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, intentan bloquear las vías por donde pasan la mayor cantidad de insumos que utilizan las bandas del crimen organizado que operan a nivel nacional. Veamos la siguiente nota. En medio de este paisaje agreste, cerca de 50 kilómetros de línea fronteriza que separan al cantón Huaquillas y la provincia de Oro de la ciudad de Aguas Verdes y el departamento de Tumbes, Perú, hay una enmarañada red de trochas y caminos de tierra utilizados como pasos fronterizos irregulares. Son las rutas del contrabando y también del tráfico de armas, municiones y explosivos para uso de las organizaciones narcodelictivas que operan en suelo patrio. Hemos encontrado municiones, armamento de calibre menor. José Intriago es el comandante del batallón de infantería número 1 del ejército ecuatoriano, conformado por unos 300 hombres que actualmente están desplegados muy cerca del límite político internacional, en al menos 6 puntos estratégicos en los que desembocan todos estos pasos, como en el sector de Chacras y en Guavillo. Hay varios ramales donde se pueden ir hacia Arenillas, se pueden ir hacia otros lugares y salen. Dentro de la reserva de Arenillas, por ejemplo, hay una gran cantidad de caminos como este que se convierten en pasos clandestinos. Hoy son patrullados por el ejército. Esta reserva hasta el 2012 estuvo bajo custodia del ejército, pero el entonces presidente Rafael Correa decidió dejarla a manos del Ministerio de Ambiente, sin presencia militar. Es una franja de 14.000 hectáreas que sirve como protección frente al incremento del tráfico de armas. Están siendo custodiados para mantener el control del límite político internacional. El teniente coronel Intriago explica que todas esas vías conducen a la carretera que conecta con Machala y desde allí con otras partes del norte del país. Por eso en la vía panamericana también se han reforzado los controles con un nuevo punto de inspección situado en el sector del Telégrafo, donde se actúa con la policía aduanera. En este punto tenemos alrededor de 20 días más o menos. Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, considera que todos estos esfuerzos cuentan, pues el 90% de las armas, municiones y explosivos que entra a Ecuador desde Perú ya no se va a Colombia como en anteriores épocas. Ahora se queda debido al aumento acelerado de la violencia. Los encargos por parte de las organizaciones criminales, de las bandas que operan acá. El arsenal normalmente es adquirido a un bajo costo en el mercado negro peruano y posteriormente trasladado por los pasos clandestinos que las mismas mafias han adecuado. De hecho, las armas y municiones también ingresan por la frontera sur camufladas entre frutas, hortalizas y legumbres, hasta encaletadas en taxirutas y mototaxis que pasan por aquí, por el puente binacional. De ahí la rigidez de los controles que se aplican a las personas y a todos los automotores. Esa es la información a esta hora desde acá, el límite fronterizo entre Ecuador y Perú, la ciudad de Huaquillas. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias por ese reporte. El ministro del Interior y el comandante de policía interpondrán una queja en contra de 2 jueces de Quito que otorgaron la libertad a 12 delincuentes de nacionalidad venezolana. Paul Coello en el siguiente reportaje nos cuenta más. Estos 12 ciudadanos venezolanos que son parte de una organización delictiva dedicada al delito de extorsión en Quito fueron capturados el día martes en la madrugada en un operativo ejecutado por la Policía Nacional y sorpresivamente este viernes 10 de marzo, nuevamente recuperaron su libertad gracias a 2 jueces. Pues estos 2 señores jueces, Jaime Romero y Marco Tamayo, que son de acciones de flagrancia de Quitumbe, a las 2 de la mañana, con 15 minutos, pues les dejan prácticamente en libertad porque les dan una medida sustitutiva que dice que no abandonen el país. Pues si los extranjeros vinieron de otro país acá, no creo que quieran abandonar si están delinquiendo acá. Los delincuentes fueron capturados en delito flagrante luego de disparar por reiteradas ocasiones a la vivienda de una de sus víctimas, que se negaba a pagar la famosa vacuna. Incluso uno de esos disparos estuvo a punto de impactar en contra de un miembro de su familia. Un comerciante quiteño ya fue vacunado, es decir, fue extorsionado bajo la modalidad de vacunas por 3 veces. Él se cansa de entregar dinero y denuncia a la UNACE. Cuando la UNACE genera las acciones investigativas y se generan ya las opciones operativas tácticas y se apreenden a 13 ciudadanos. El ministro del Interior aseguró que en las próximas horas pondrá una queja en contra de estos 2 magistrados que resolvieron favorecer con medidas sustitutivas en horas de la madrugada y de forma misteriosa a estos 12 delincuentes.
Y también las acciones que correspondan para rever estas decisiones e inclusive si es que cabe una acción penal, pero esto ya no puede continuar así. La Fiscalía en audiencia presentó varias evidencias como videos, tarjetas de créditos de algunas víctimas y armas de fuego que fueron decomisadas en los operativos en contra de estos delincuentes que recuperaron nuevamente su libertad. Nuestro llamado a que en esta lucha se comprometan todos, que si hay algún riesgo para la población, un riesgo para el tipo de delito que cometan, estas personas en libertad son muy peligrosas, debemos actuar con la contundencia que requiere la situación. En la información recabada se constató también que los delincuentes de nacionalidad venezolana se encontraban de forma ilegal en el país, ya que no existe un registro de su ingreso y tampoco portaban documentos. Es momento de hacer otra pausa, pero al volver, un nuevo proceso de contratación impulsado por la actual administración vuelve a enfrentar a los alcaldes entrante y saliente de Cuenca. Enseguida regresamos. Estamos de regreso con más información. Un nuevo proceso de contratación impulsado por la actual administración vuelve a enfrentar a los alcaldes entrante y saliente de Cuenca. Todo esto se da en medio del proceso de transición que tiene ya a sus equipos definidos. Iván Rodríguez con el reporte. A más de los radares que ya están operativos y sancionando, surgió una nueva polémica entre el alcalde electo de Cuenca, Cristian Zamora, y el saliente Pedro Palacios. Se trata de un proceso de contratación que la empresa de aseo de Cuenca, MAGP, comenzó para el servicio de barrido por 3 años. Que dé de baja ese proceso porque no le voy a permitir, con todas las acciones que correspondan, que deje firmando contratos por 3 años y justo ahora que está terminando la administración. O sea, la ciudad deja de recibir el barrido, deja de recibir la recolección de los residuos sólidos. Entonces, de aquí hasta el mes de mayo y hasta que analicen y todo lo demás, tal vez junio, la ciudad va a quedar sucia. Son temas operativos. Zamora hizo también un llamado para que se detengan los nombramientos de última hora. El día de hoy solicitaremos ya los temas de talento humano, en primer lugar, para todos los cargos de libre remoción, y poder obviamente comenzar a conformar el equipo ya no únicamente a nivel del jerárquico superior, sino también los de libre remoción. Yo soy alcalde hasta el 13 de mayo, 24 horas me parece, y tomaré las decisiones que sean adecuadas y correctas para nuestra ciudad. Así que en ese ámbito es mi prerrogativa, como él a partir de esa fecha tendrá toda la prerrogativa de tomar las decisiones que quiera. De forma paralela se presentó al equipo tanto político como técnico, que estará a cargo de la transición. Cuenca se construye porque no llega ningún Mesías, ni ahora, ni nunca, ni antes. Avanzaremos con los procesos que están en curso sin miramiento alguno. Ya las elecciones pasaron. El show debe terminar y más bien hay que pensar en el futuro de nuestra ciudad, en el presente y en el futuro de nuestra ciudad. Los temas financieros, los proyectos en marcha y los contratos estarán bajo la lupa de la nueva administración. Sobre todo estos últimos que serán auditados al milímetro, expresó el nuevo burgomaestre de Cuenca. Y en nuestro segmento Economía para Todos repasaremos las cifras de defunciones que se registraron durante la pandemia por el COVID-19. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. Hasta ahora parecería que esta horrible pandemia ha producido 72,000 defunciones en el Ecuador, divididas en 6 olas. La primera fue entre marzo y junio 2020, afectó sobre todo la costa sur y cegó la vida de unas 24,000 personas. La segunda ola, entre mayo y octubre 2020, produjo unas 12,000 defunciones, sobre todo en la sierra. La tercera ola, que afectó a todo el país, arrancó en enero 2021 y continuó hasta agosto 2021, causando unas 25,000 defunciones por encima de lo normal. Luego vino una cuarta ola, menos fuerte y más corta, que habría causado algo más de 7,000 defunciones adicionales. La quinta ola habría causado algo menos de 3,000 defunciones adicionales. Y finalmente hay una sexta ola relativamente reciente, la menor hasta ahora, que habría causado unas 2,000 defunciones. En resumen, las 6 olas han producido unas 72,000 defunciones más de lo normal o inusuales. Ojalá esa sexta ola ya sea la última. Muchas gracias. Economía para Todos.